Vamos a continuar resolviendo ejercicios de la ley de Charles. En este caso tenemos el enunciado nos indica se tiene una muestra de 3 litros de una temperatura de 400 Kelvin. ¿Cuál será su temperatura final si su volumen final es de 2700 medidas de volumen, ¿no? Ahora, anotando en datos, tenemos lo siguiente, se tiene una muestra de 3 litros, sabemos muy bien, litros es en unidades de, es volumen, ¿verdad? Porque el volumen siempre se mide en unidades de litros y mililitros. Entonces el volumen inicial nos indica que tiene el valor de 3 litros. De una temperatura nos indica que tiene una temperatura que es de, en este caso es la temperatura inicial, es igual a lo que es el valor que tiene 400 Kelvin, ¿no? Y nos indica cuál es el valor o cuál es su temperatura, nos indica, ¿no? Entonces la temperatura final nos indica que es nuestra incógnita. Debemos hallar, ¿no? La temperatura final. Bien. Entonces la temperatura final es nuestra incógnita. Si su volumen final es de, nos indica el volumen final tiene un valor de lo que es 2700 unidades que va a ser en medidas de volumen, ¿verdad? 2700 medidas de volumen, ¿no? Ahora, ¿qué debemos realizar en este caso? Sabemos muy bien que volumen siempre se mide en unidades de litros y mililitros y no es en las unidades de medidas de volumen, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una conversión de medidas de volumen a litros, ¿no? Entonces anotamos en la parte de abajo lo siguiente, que va a ser convertir, anotamos convertir medidas de volumen a litros, ¿no? Entonces vamos a hacer la conversión y anotamos tal como está 2700 medidas de volumen, que va a ser por 1 litro equivale a lo que es 1000 medidas de volumen, ¿no? Entonces ahora todo este valor anotamos en la máquina de calcular, donde nos va a dar un resultado de, anotamos 2700, ¿no? Por 1 dividido entre 1000. Nos da un resultado de 2,7, ¿no? Entonces anotamos ese valor de 2,7. 2,7 va a ser en unidades de litro, porque simplificamos medidas de volumen con medidas de volumen y nos va a dar en la unidad de litro. Pero antes vamos a simplificar, ¿no? Las unidades que va a ser medidas de volumen con medidas de volumen, simplificamos y nos va a dar en la unidad de litro. Ahora, haciendo el siguiente paso, vamos a ir anotando lo que es la fórmula general de lo que es de la ley de Charles, que nos indica el volumen inicial por la temperatura final, ¿no? Temperatura final es igual al volumen final por la temperatura inicial, ¿no? Esa es nuestra fórmula general de lo que es de la ley de Charles, ¿ya? Ahora, haciendo despeje de fórmulas tenemos lo siguiente, sabiendo muy bien que nuestra incógnita es la temperatura final, ¿no?
Entonces anotamos temperatura final, vamos a hacer el despeje de fórmulas, es igual a ¿qué? Sabiendo muy bien que es nuestra incógnita la temperatura final, pero tenemos el volumen final por la temperatura inicial, va en el numerador. Anotamos tal como está el volumen final, ¿no? Volumen final por va a ser la temperatura inicial. Temperatura inicial. En el denominador anotamos el volumen inicial. ¿Por qué? Porque está multiplicando, pero pasa al otro miembro a dividir, ¿verdad? Entonces anotamos el volumen inicial, pasa a dividir, ¿no? Haciendo despeje de fórmulas ya tenemos lo que es nuestra fórmula en lo que debemos reemplazar valores, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos? Recién vamos a poder reemplazar valores porque ya tenemos todos los datos, ¿no? Ahora vamos a realizar el siguiente paso que nos indica la temperatura final es igual a el volumen final tiene un valor de lo que es 2,7 litros porque hemos transformado a litros, ¿verdad? Entonces tenemos el valor de 2,7 litros, ¿no? Multiplicamos por la temperatura inicial. El valor de la temperatura inicial es 400 Kelvin, ¿verdad? En el denominador tenemos el volumen 1, pero sabemos muy bien que tiene un valor de 3 litros, ¿verdad? Recién vamos a anotar en la máquina de calcular y nos va a dar un resultado de, anotamos la temperatura final es igual a, recién vamos a anotar todo en la máquina de calcular donde nos indica 2,7 por 400, ¿no? 400 Kelvin, ¿ya? Dividimos por 3 litros, ¿no? Y nos va a dar un resultado de 360, ¿no? Anotamos el valor de 360 y eso es nuestro resultado final porque va a ser en unidades, sabiendo muy bien que la temperatura, siempre la temperatura inicial o la temperatura final siempre se mide en las unidades de Kelvin, ¿verdad? Entonces va a ser en unidades de Kelvin porque sabemos muy bien, vamos a poder simplificar lo que es litros con litros. Simplificamos y nos da una unidad que es en Kelvin. Entonces la temperatura final es un valor de 360 Kelvin. Muchas gracias, señoritas y jóvenes. Vamos a resolver los demás ejercicios de las diferentes leyes, ¿no?